Buenas tardes, amigos y amigas. Nos encontramos en este tercer programa ya de ¿Y tú qué opinas? A través de Radio Polar. Este programa que va a acompañar de 4 a 5 martes y jueves durante las vacaciones. El día martes recién pasado estuvimos justamente con la gente de Explora y que por casualidad después nos encontramos con los dos amigos que están aquí a continuación para ser presentados, para conversar de lo que se viene en este programa. Son Andrés Guzmán Soto y Andrea Pereda Negroni, integrantes de La Canalla. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por recibirnos hoy día. No, por favor, por supuesto. La invitación para que también los amigos y amigas ya se empiecen a preparar. ¿Por qué están estos chiquillos actores magallánicos talentosísimos aquí en este programa? Es porque durante la semana pasada salió una publicación en la página de ellos de que la obra La Población, Pobladores, que el año 2018 se estrenó, se volvía a presentar los días que vienen a continuación aquí en Punta Arenas. Entonces, para ir ya entrando en materia, preguntarles cómo nace esta agrupación, La Canalla, y cómo llegan a Pobladores, esta obra que se ha presentado con mucho éxito aquí en la región y que se va a ver en estos días también aquí en la ciudad de Punta Arenas. Bueno, la Canalla nace hace harto rato ya. La primera vez que nos reunimos como para conformarnos fue el año 2010 y nuestro primer montaje fue el año 2011. Y lo que hacemos como compañía es trabajar en base a la historia regional. Uh-huh. Entonces tenemos como dos líneas muy importantes que marcan mucho la compañía. Uno que es la línea de rescate histórico regional, donde están los montajes de Desarraigo, el Motín de los Artilleros, Pobladores, nuestros montajes como de adultos, Malquerencia, La Goleta Ancud. Y por otro lado trabajamos la divulgación de las ciencias para primera infancia o para público familiar, donde hemos trabajado con por ejemplo, el Centro Bahía Lomas, aquí en Punta Arenas, o el Parque Omora en Puerto Williams. Entonces, de esas dos líneas trabajamos como compañía y ya llevamos como 8 montajes, más o menos. Entre las dos, entre las dos, sí. Y ahí estamos todo el rato buscando nuevas maneras de poder contar. Hemos incursionado como con las marionetas, con la música en vivo. Hemos trabajado también con directores que han venido a dirigirnos, como fue Malquerencia con don Juan Radrigán. Uh-huh. Así que ahí seguimos explorando y buscando las posibilidades como compañía, desde el teatro para la primera infancia hasta público adulto. O sea, las dos líneas, como bien lo explicabas, Andrea, son la historia regional y la divulgación científica. Sí. Perfecto. Andrés, ¿y por qué La Canalla? ¿De dónde viene el nombre? ¿De cómo nacen ustedes como agrupación? La Canalla nace cuando estábamos haciendo el trabajo de mesa del Motín de los Artilleros. Se hablaba mucho como de la canalla, la gente que sobraba y que mandaban a vivir acá, que antes prácticamente era una cárcel, esto llegaba a lo peor de lo peor. Y desde ahí nace el nombre, como si nosotros decimos venirnos para acá, también es como al lugar más lejano, y me hizo mucho sentido como eso de la canalla, y por eso quedó La Canalla, no porque seamos canallas. Bueno, aunque uno logra como redefinir ese concepto que quizás se veía como en menos a lo que eran mandados a Magallanes, claro, o peor aún, los que se quedaban en Magallanes y no decidían emigrar desde aquí para encontrar mejores horizontes. Y justo se conecta con lo que el programa que estaba antes, de la Cera Cristina, que estaban hablando de la época de la colonia penal, así que qué justamente, claro, el primer montaje que hicimos, el Motín de los Artilleros, trata sobre eso. Uh-huh. El primer amotinamiento que ocurre, donde las personas que son los reos con los guardias se amotinan en contra finalmente de la situación social en la que viven, de las injusticias sociales que están viviendo en 1810. 1877 es ese. No, 1810. Ya no recuerdo, fueron muchos años. Hace 10 años hicimos ese montaje, entonces que... Claro. O sea, claro, y para ordenar un poquito esa historia, justamente de 1843 que llegan los chilotes a Magallanes, claro, Fuerte Bulnes, y luego se traslada en 1848 para acá. 77, comienza ese proceso. Sí. Y justamente, qué bueno que quieran, desde el espacio de la actuación, del teatro, generar una nueva divulgación, porque a veces los que nos dedicamos a la historia somos un poquito fomes para explicar las cosas en la sala de clases, y eso es un hecho de la causa, digámoslo así. Pero qué bueno que jóvenes, que talentosos además, generen estos espacios que son de obras de teatro propias, ¿cierto?
Sí. Los montajes. Los montajes son dirigidos, escritos por nosotros, todo. Todo es propio. También, y siempre se basan en una investigación, que eso es súper importante. No, tratamos de que, o sea, todos los datos que están puestos en escena nunca es un dato así como, ay, se me ocurrió decir esto. Claro. Sino que desde la divulgación de ciencias trabajamos con científicos que nos asesoran, y en las obras de rescate histórico lo mismo. Y en ese espacio de ciencia, bueno, justamente aprovechan de promocionar el taller que se viene con el ya tenemos cupos llenos nos dijeron ya. Hoy Perfecto. Día me dijo la jefa. Cuéntenos un poco de qué se trata ese taller que van a hacer la otra semana. Pues son ustedes dos también, ¿no? Nosotros dos también. Sí, tenemos 40 peques ahí. ¿Ya? ¿Y el taller cómo se llama? El taller se llama Teatro Científico, y la idea es que podamos enseñarles ciencias a los niños y niñas participantes, y que ellos mismos puedan enseñar ciencias mediante la obra que van a crear al resto de los compañeros que están en el taller de Explora. ¿Es primera, segunda vez que hacen ese taller en el campamento? No sé, cuarta, quinta será. Sí, llevamos harto rato en Explora. De hecho, ahí salió la idea de empezar a trabajar como con el teatro científico, igual con Explora, como a través de, claro, la ciencia la narras en el teatro, y fue como un abrir de mente, y empezamos como a tirar por esa línea igual. Y, perdón, ese teatro de divulgación científica, aparte de este espacio de Explora que es un taller acotado para niños y niñas y jóvenes de cierta edad, ustedes mencionaban que lo han hecho antes en otros espacios. ¿En cuáles han sido esos lugares donde han presentado estas obras de divulgación? ¿Cómo se asocian para poder realizarlas? En varios lugares, en verdad. Mira, por ejemplo, Niño Sol, que fue el primer montaje para primera infancia que hicimos, que habla sobre el movimiento de rotación y traslación del planeta. Lo presentamos en todos los jardines Integra de la región de Magallanes. Harto público. Y harto viaje. Viajeros, la ruta del playero ártico ya ha viajado por todo Magallanes. Fuimos a Temuco, Osorno, Chiloé, Ancud, Castro, ya muchos lugares también. Y el pequeño mundo de Mora también se ha presentado en los jardines Junji Integra, aquí en la región de Magallanes, y además fuimos parte de una feria de arte y ciencia en Castro, ahora en diciembre. Así que hemos... A Puerto William, sí, ha sido bonito igual ese trabajo, porque Puerto William, hemos ido a lugares donde hay 3 niños y le llevamos un montaje, o 6 niños, y eso es impagable. Ese esfuerzo de llegar hasta allá para llevarle un poquito de arte, de teatro a esas niñas y niños, ha sido muy enriquecedor para nosotros. Y Andrés, del proceso que mencionaban antes de este trabajo histórico recopilatorio, ¿cómo llegan a la población 18 de septiembre? Aparte, yo creo que quizás va por esta fiesta de aniversario que se empiezan a hacer con el libro de Víctor Hernández, pero cuéntenos ustedes cómo es que nace esta idea de hacer una historia de la población en un montaje teatral. Yo soy de la 18, o sea, nací en la población 18 de septiembre. Y mi familia vivió toda su vida en la 18, entonces a raíz de los relatos que me iban contando, de cómo se fue formando, de cómo ellos vivieron esa experiencia, fue que siempre quise hacer un montaje de esa población en específico. Entonces desde ahí llegamos al punto de trabajar con la población 18 de septiembre, y aparte de ser como rescate histórico, como el dato duro, también hacemos un cruce de lo que significa como todas estas poblaciones que nacen finalmente de toma de terrenos, y cómo el trabajo comunitario, colaborativo, genera lo que genera, y cómo eso se ha ido perdiendo también a través del tiempo. Entonces no es que solo hablemos de la población y de personajes que vivieron ahí, como el folclore de la 18 no es tan así, sino que tiene este otro cruce también del trabajar en comunidad, y justo vino después todo este quiebre social que la obra como que nos adelantamos un poquito a lo que pasó. Entonces por eso sentíamos que era muy importante volver a tener función. Y aparte de la idea que, bueno, es una vivencia familiar que presentas tú, de una experiencia de vida, ¿cómo se contagia al resto de la compañía? Porque además que tú eres el director, hay un proceso, yo creo que es más colaborativo de la formación de la obra, de ponerse de acuerdo. ¿Cómo es ese paso? Sí, en realidad siempre hay un trabajo colaborativo, no es como que digamos ya vamos a hacer esto y esto lo otro y es así, no, para nada, es muy... todos y todas ponen en el fondo de su cosecha, ponen de su parte y van hilando ideas, vamos
haciendo, no sé, ¿cómo se llama? ¿Yuides eso? Sí. Todos van aportando desde todos los lugares, desde la escenografía, desde el texto, pero más que nada, finalmente yo creo que también lo que es muy primordial es el tema desde el rescate histórico y cómo eso, como dice Andrés, lo vamos cruzando también con los contextos actuales. Porque en el caso, por ejemplo, de Pobladores, si bien habla de esta población en particular, la historia es la historia del levantamiento de una población y puede ocurrir aquí como puede ocurrir en cualquier lugar de Chile o el mundo. ¿Y ya han tenido la posibilidad de llevar Pobladores a otra parte, a otro lugar? No. Estamos ahí, todavía el debe. Íbamos ahora, pero tuvimos un percance, así que no vamos a poder viajar, íbamos a ir a Santiago, al Festival de Santiago, pero claro, tuvimos unos problemas como de salud de una compañera, entonces decidimos no ir porque era muy encima a buscar un reemplazo y no teníamos tiempo. Pero todavía no hemos podido salir, somos muchos quizás, son 9 en escena. Entonces eso lo hace más complejo para las postulaciones a festivales o conseguir los medios para poder viajar las luces. Nos han pedido, sí, en el Facebook siempre, en Natales, por venir. ¿Cuándo vienen? Vengan a Puerto Williams. Pero claro, como dice Andrés, somos hartos, entonces es más complejo. Pero este es el año. Igual vamos a Santiago Off, pero con otro montaje, con Desarraigo, que es sobre el psiquiátrico Miraflores. Pero ese es otro montaje. ¿Y esa presentación cuándo es en Santiago? En Santiago es, a ver, el jueves 23, el 26. Lunes 26. 26 de enero, sí, somos parte del Festival Santiago Off. No, genial. ¿Y cómo aparece esta oportunidad de volver a presentar Pobladores en Punta Arenas este fin de semana en el Sijum? ¿Es de este mismo contexto? Porque uno ve la publicación de que van a presentarse de nuevo y claro, los que tuvimos la oportunidad de ver la obra dan ganas de ir otra vez, pero también pero no quitarle el espacio a los que no lo han visto también. Pero ¿cómo nace la oportunidad de presentar otra vez? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Esto es parte del mismo festival? Cuéntenos un poco esa situación más concreta. En realidad fue como que teníamos muchas ganas de volver a hacerla y estábamos trabajando porque hay algunos reemplazos, nuevos integrantes en la obra y veníamos trabajando full ya el año pasado. Y cuando sucede todo lo del estallido social y ahí como que paramos un momento como para evaluar, parar también porque todos paramos básicamente y después retomar y teníamos muchas ganas de hacerlo, entonces había que volver y sobre todo que como dice Andrés es una obra muy contingente a lo que está sucediendo que tomó ahora. Mucho más sentido del que ya tenía, porque habla de situaciones pasadas por el principio, de claro, cómo se forma la no tampoco voy a adelantar la obra, pero spoiler. Claro. Finalmente el Iván Fernández, que fue el escritor el dramaturgo que escribió la obra, leyó el libro La Epopeya de la 18 y me dijo, hagamos el montaje, escribámoslo como epopeya, narrémoslas desde ese lugar. Entonces son 5 cuadros en distintas épocas o avances, donde cada escena como que se cierra en sí. Entonces parte con el viaje migratorio de Chilotes hacia acá, después viene cómo se empezó a generar la población, después el quiebre, el golpe y de los 90 para adelante cómo empezamos a volvernos anglo, capitalista, neoliberalismo, ya además no poder. Entonces ahí ese es el viaje que narra finalmente el montaje, va con saltos de tiempo, va haciendo una narración finalmente. O sea, hay varias oportunidades también para el quien observa la obra de poder sentirse identificado por algunos de los momentos de la población, ¿no? Sí, o sea, claro, pero tampoco, no es como que existan los personajes que existieron en la población tal cual. No es la verdad absoluta, eso tienen que tenerlo muy presente. Es una propuesta. Es una propuesta. Incluso el texto lo dice, con retazos nosotros construimos este barrio que quizás no es el que imaginan, pero en el fondo es una propuesta y una idea y una visión de lo que pudo haber sido este barrio y que representa también la creación de, puede ser todos los barrios o todas las veces que ocurre una toma para poder generar un barrio, del esfuerzo finalmente. Si eso es una historia de esfuerzo, de lucha, de comunidad, de comunidad, que eso es muy importante. Claro, o sea, una demostración más de cómo se armó este Punta Arenas, de varios lugares, de varias ideas, de varias población y también vivencia en lo que somos hoy ahora, y quizás que es distinto el Punta Arenas del 2018 con el 2020 enero, cuando vemos un estallido social, cuando vemos situaciones que se resignifican en la misma obra con lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Cómo lo ven ustedes desde su profesión, que también es súper receptiva de los momentos sociales?
Algo adelantaba al principio, Andrés, decías que quizá nos adelantamos, pero ¿cómo lo pueden resignificar esto que está viendo la sociedad desde su profesión con lo que han hecho en sus obras desde la canalla? Yo creo que el Andrés se refiere a que lo adelantamos porque es un spoiler. No, porque en algún momento como que también se cuestiona eso, así como que como que existía una sensación de estar un poco dormidos. Y ahora ya no existe eso. Creo que estamos volviendo a ser comunidad. O sea, lo demuestran todas las ollas comunes, lo demuestran la cena en la Plaza de la Dignidad que hicieron en Santiago, cena de Año Nuevo. O sea, estamos estamos volviendo a organizarnos, a ser comunidad. Entonces, eso es lo bonito de la obra, porque en algún momento nosotros decíamos, oye, volvamos a esto, como que se incentivaba al público. Estoy haciendo spoiler. Se incentivaba al público a volver a ser comunidad y ahora lo estamos siendo. Entonces, y desde el actoral yo creo que siempre hemos planteado el trabajo de la compañía como un espacio con un discurso desde un lado político, desde un lado social. Por lo menos, no sé, creo que hablo por los dos en realidad, que no concebimos el teatro como un lugar solo de una propuesta estética vacía. Nunca lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer. No creo que lo hagamos tampoco. Y también desde el mismo trabajo con los niños y niñas o con los jóvenes hemos tenido la posibilidad. Andrés trabaja en Casa Azul, yo trabajo en un programa que se llama Acciona del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y todas las propuestas de trabajo siempre son también como un lugar del habla para los jóvenes y para los niños, lo que ellos quieren decir. Es un proceso de investigación. Cuando empezamos a trabajar con primera infancia hicimos talleres con los niños, con las niñas, para saber finalmente de qué manera uno puede llegar mejor a ellos. No es como que nosotros digamos, ya vamos a hacer la obra y llegamos con un montaje, sino hacemos también ese estudio. Creemos que es súper importante como para pararnos frente a cualquier trabajo, tener claridad finalmente de lo que estás haciendo. Y esa claridad también se trabaja en una reflexión grupal después del montaje, por una reevaluación, una conversación con los públicos, o el montaje se guarda y se espera hasta otro momento. No. Igual con los años uno aprende que la obra nunca está terminada, yo creo. Siempre hay momentos desde la dirección que está afuera que nos dice, oye, ¿sabes qué? Creo que esto todavía podría ser desde este otro lugar. O siempre existe la instancia de poder conversar con el público, o incluso desde la página de Facebook nos dejan sus comentarios las personas que van a ver la obra, nos muestran sus fotos, nos cuentan qué les pareció. Entonces siempre está ese espacio abierto de seguir creciendo, y creo que una obra no se termina cuando se estrena, al contrario, el estreno es como la empezada de esa obra. La obra crece y crece, pero eso también hay obras que llevan 30 años mostrándose, claro. Y siguen creciendo, y quizás pueden cambiar los actores, pero sigue eso transformándose también en la medida que se transforma como la sociedad igual. La obra nunca está, la obra siempre está en cambio. Aparte de las funciones que hicimos abierta a público, también tuvimos funciones cerradas para colegios, por ejemplo, con pobladores, que fueron distintos establecimientos educacionales a ver montaje. Ahí tuvimos también esa conversación después con los jóvenes, que creemos que son el presente, y fue bastante satisfactorio esas conversaciones que tuvimos. Siempre existe como ese feedback con la gente, y con los más pequeños los dejamos subir al escenario, que toquen, que agarren los instrumentos, que jueguen con la escenografía, como no perder nunca estar cerca de la gente. Y ese feedback, esa conversación, bueno, esto fue el 2018 cuando se estrenó la obra, ¿también vamos a verlo reflejado este fin de semana? ¿O más o menos es, para el que ya la vio, es lo mismo? ¿O usted creen que va a vivir otra obra también desde su posición? Sí, yo creo que claro, con todo esto que pasó socialmente, igual la obra, como que hay textos que uno dice, guau, porque uno igual era lo que nosotros creíamos y está pasando ahora, y no pensamos que iba a pasar tan pronto. Entonces a nosotros nos resuena mucho más, y creo que la gente igual va a ser, bueno, toda obra, aunque la vayas a ver varias veces, siempre tiene una experiencia nueva, siempre descubres cosas. Entonces ahora va a ser, igual hicimos unos cambios ahí importantes en la obra. Eso sí que no lo vamos a adelantar, no podemos decirlo. Tienen que ir a verla para saber, sí, en el fondo cuáles son los cambios. O sea, también sería recomendable para quien ya la vio. Sí, por supuesto. Sí, obvio. Por supuesto que sí, que vaya. Y que lleven unos moneditas para la adhesión voluntaria, hermano, lo que nos quieran dejar ahí. Ese es un tema interesante que podemos conversar después a la vuelta de la pausa, el cómo se puede hacer teatro en Magallanes. Gran tema. Y cómo se puede vivir de esta acción,
aparte de obviamente de hacer los talleres en los colegios, cosas así, pero guardemos ese espacio para después un de tema muy importante, así que está súper que lo conversemos. Muy bien. Y antes de ir al corte, ¿cómo ustedes llegan al teatro? Porque ya, bueno, les cuento que el primer programa que hicimos de este espacio, ¿Y tú qué opinas?, hablamos justamente de la PSU y hablábamos de lo castigador que es este espacio, de lo segregador que es, y también de que cómo provoca muchas veces una ansiedad exagerada en quién va a rendir la prueba. Entonces, una profesión quizás que no es en la primera línea de los estudiantes, al menos de los deseos de los papás y los hijos, claro. Como es estudiar actuación, estudiar teatro. ¿Cómo ustedes llegan al teatro? ¿Quién les dice o en qué momento ustedes se dan cuenta de que tienen dedos para el piano, digámoslo así, que les gusta esto y que se van a estudiar esto y deciden hacer su vida esto? Yo parte más, vale. Yo en realidad nunca supe si tenía dedos para el piano, todavía no lo sé. Pero siempre quise estudiar teatro. Desde que tengo uso de razón, tenía 5 años y mi mamá me quedaba con ella viendo películas de Elvis Presley y siempre veía que los personajes podían ser lo que ellos querían. Como que había una actriz que era policía, que era enfermera, que era doctora, que era profesora, que era todo. Entonces yo pensaba que estudiando teatro iba a poder ser todo. Ese era mi pensamiento cuando era muy pequeña. Y siempre dije que iba a estudiar teatro, entonces como que idea fija en realidad, pero no me atreví a hacerlo porque pensaba que iba a ser muy mala, entonces no, ¿cómo lo iba a hacer? Muchas dudas, hasta que en cuarto medio hice una obra y dije, ya tengo que estudiar esto, y tuve la suerte y el privilegio también, porque hay que decirlo, el privilegio de que mi papá me pudiera pagar la universidad y estudié teatro. ¿Y tú, esto está acá o eres de otra región? Yo soy de Temuco y estudié en Temuco cuando existía teatro, aparte, porque ahora la única región que imparte teatro es Valparaíso. Pero en mi época estaba Puerto Montt, Temuco, Valparaíso, Concepción, Santiago. Entonces había muchas más opciones para estudiar teatro. Era el momento. Era el momento. Y yo fui incluso la última generación que egresó de la Universidad Mayor de Temuco. De ahí nos fuimos algunos a trabajar a Santiago y todo, pero fui la última, después ya no. ¿Y Andrés, tu caso? Mi caso fui a ver La Remolienda, no sé por qué me llevaron a ver esa obra, era chico y se abrió un mundo para mí. Todavía me recuerdo la imagen del final de la obra cuando los actores y las actrices reciben el aplauso, que fue yo quiero estar ahí. Ese fue el momento. Yo quiero estar ahí, y ese fue el momento, y mi familia siempre me decía, siempre hacía cosas, no sé, videoclip. Siempre, claro, y siempre ellos me pasó todo lo contrario, ellos me incitaban a estudiar teatro. De hecho, cuando me fui, yo no sabía si iba a quedar porque tenía que ir a dar las pruebas de admisión, como el casting se podría decir, y me fui nomás, me fui sin pasaje de vuelta y dije, no, si no voy a volver, si voy a quedar. Y bueno, qué bueno que te tenías fe tú mismo, porque sí, tenemos un gran actor ahora que además crea obras en base a las vivencias regionales. Vamos a la pausa y regresamos con ¿Y tú qué opinas?, con los amigos aquí de La Canalla.